Como ya sabés, conocer sobre análisis técnico y tener un dominio integral de todas las herramientas de análisis es clave para la sustentabilidad en este negocio. Por eso en el video de hoy te voy a contar todos los patrones de continuación de tendencia. Estos patrones de continuación son llamadas figuras en el chartismo, que seguramente escuchaste hablar de ellas, y tienen ciertas reglas básicas que tienen que cumplir. Te vas a enterar a lo largo de este video, no es solamente detectar una figura que tenga forma de figura. Hay ciertos patrones básicos y ciertas reglas preestablecidas para que la figura tenga validez. Esto es muy importante porque ciertos operadores se centran solamente en ver la estructura en el precio y no se centran en algo muy importante, que son las pautas que tiene que cumplir una figura para llamarla como tal. Entonces, teniendo este conocimiento ya vas a tener una gran ventaja operativa. Antes de continuar a mostrarte todas las figuras que existen o las más comunes, te voy a nombrar un gran secreto que son las reglas para confirmar la existencia de esa figura. En el caso de este video vamos a ver patrones de continuación de tendencia, es decir, figuras de continuación de tendencia. ¿Y cuál es la primera regla que tenemos que tener en cuenta? Que si nosotros estamos operando o buscando un patrón de continuación de tendencia, tenemos que tener sí o sí un impulso previo. ¿Por qué? Porque necesitamos algo de qué continuar. Es decir, si nosotros no tenemos un impulso previo, ¿cuál es el patrón de continuación que estamos buscando si no hay nada que continuar? Entonces la primera regla, tener un impulso previo, tener algo que continuar. Si estoy buscando un patrón de continuación, debemos tener previamente un impulso que continuar, que seguir. Teniendo en cuenta eso, la regla número 2 es que en el impulso el volumen sea creciente. Esto quiere decir que acompañe el impulso, la suba de precio o la baja de precio, un volumen creciente. La regla número 3 es obtener una pausa de volatilidad y volumen, donde la volatilidad baja, disminuye, es decir, se produce una pausa en el activo de volatilidad y volumen, y el volumen también es decreciente. Muy bien, ya sabes que para que un patrón de continuación exista, para que una figura de continuación exista, se tienen que dar ciertas reglas previas, como por ejemplo, ya sabes, el impulso previo para tener algo que continuar, que esa estructura de precio, ese impulso previo, sea acompañado del volumen y que la formación de la figura, por ejemplo, un triángulo, tenga una pausa de volatilidad y una pausa de volumen. Muy bien, ya tenemos la figura en vista, ya está en nuestro gráfico plasmado. Ahora, ¿qué hay que esperar? ¿Cuál es la regla número 4 para que exista una figura y nosotros poder aprovecharnos de ese posible movimiento a favor de la tendencia, de esa continuidad? Lo único que necesitamos es un quiebre de estructura que sea acompañado de volumen. Recuerda eso, acompañado de volumen. Muy bien, ahora que ya sabes que existen ciertas reglas básicas para confirmar la existencia de una figura, vamos a ver cuáles son las figuras existentes, las más comunes. Cuña alcista o cuña bajista. Por las dudas te lo aclaro, pero ya lo vimos anteriormente, todos los patrones de continuación vienen de un impulso previo. Si es una cuña alcista, viene de un impulso alcista previo. Si es una cuña bajista, viene un impulso bajista previo. Así con todas las figuras. Lo que cambia es la estructura en la pausa de volatilidad y volumen, es decir, en la formación posterior a ese impulso que nosotros creemos que va a continuar. Igualmente yo te voy a dejar todas las figuras en pantalla a medida que avanzo con la explicación. La cuña alcista o la cuña bajista se forman con dos líneas de tendencias convergentes. Esto quiere decir que ambas apuntan al mismo lugar y finalizan en un punto en común donde se espera que explote la figura y ahí se confirme con volumen y un quiebre de estructura. El rectángulo alcista o bajista, por otro lado, es una formación rectangular que está acompañada de una pausa de volatilidad y volumen en el precio. Básicamente representa un periodo de consolidación. En vez de utilizar líneas de tendencia alcista o bajista, lo que se hace con el rectángulo es marcar el impulso previo, en el caso que sea alcista, al alza, y marcar con una línea de tendencia horizontal, es decir, un soporte por la parte de abajo obviamente y una resistencia arriba, y esperar que el rectángulo defina en continuación de la tendencia previa, el impulso previo. También tenemos los banderines, alcistas o bajistas. En este caso las líneas de tendencia no son convergentes, no apuntan hacia el mismo lado, es decir, en la cuña, por ejemplo, la gran diferencia es que la línea de tendencia bajista y la línea de tendencia alcista convergen, quiere decir que apuntan hacia el mismo lado, la bajista así y la alcista así.
el caso del banderín, la diferencia principal es que la línea de tendencia bajista apunta hacia abajo y la línea de tendencia alcista hacia arriba. Por último tenemos los triángulos, ascendentes o descendentes. En caso de que el triángulo sea ascendente, se forma con una línea horizontal de resistencia y una línea de tendencia alcista que convergen hacia un punto. Es decir, una vez que finaliza ese punto donde las líneas se cruzan, se espera que la figura quiebre la estructura y continúe al alza. Por otro lado, el triángulo descendente es lo mismo, pero para una figura de continuación bajista, es decir, el impulso previo y la continuación que se prevé que tome el precio debe ser para abajo. Esto lo marcamos en los gráficos con una línea horizontal, es decir, un soporte, y una línea de tendencia bajista que también converge en un punto con el soporte. Quiere decir que tenemos un impulso previo a la baja, marcamos un soporte en el precio y la línea de tendencia cruza y llega a un punto en donde se espera el quiebre de estructura, obviamente acompañado del volumen. Todos estos conceptos son básicos y claves, es decir, acá reside una gran estrategia de análisis técnico que es el chartismo puro, las figuras de continuación. En mi video anterior te expliqué los patrones de reversión de tendencia y vas a encontrar gran similitud con los patrones de continuación de tendencia. ¿En dónde? En la estructura. ¿Qué tenés que tener en cuenta? Si no viste mi video de patrón de reversión de tendencia, te lo dejo acá en la descripción. Lo que tenés que tener en cuenta como regla número 1 y principal para no fallar en la detección de estos patrones, en el precio vos vas a ver quizás una estructura muy similar. ¿Por qué? Porque tenés un impulso previo en los patrones de reversión, por ejemplo a la baja, y lo que se espera es tener una reversión. ¿De qué? De un impulso previo. Esto quiere decir que si no existe un impulso previo, no hay nada que revertir. Muy bien, pero en los gráficos muchas veces vas a ver la misma estructura, la misma figura, pero tenés que tener en cuenta las reglas que te expliqué anteriormente. ¿Y cuál es la diferencia del punto número 4? La regla número 4, que es el quiebre de estructura acompañado del volumen. La regla número 1 del análisis técnico es que el precio manda, hay que seguir al precio. Entonces, antes de meter el trade, vos lo que tenés que hacer es evaluar el quiebre de estructura. Esto quiere decir que antes de ejecutar una orden, esperás el quiebre de la estructura. Puede ser para arriba o para abajo. Esto te lo detallo porque en el precio la figura puede ser idéntica. Un patrón de reversión puede ser igual que un patrón de continuación. Entonces, ¿cuál es la regla número 1 si vamos al análisis técnico básico? Seguir el precio. El precio manda. Entonces, vos antes de ejecutar el trade lo que tenés que tener en cuenta es hacia dónde quiebra la estructura. Es decir, tenemos un impulso previo, una pausa de volatilidad y volumen. Yo no me juego a que esto sea un patrón de continuación hasta que quiebre la estructura. Y no me juego a que sea un patrón de reversión hasta que quiebre la estructura para abajo, en caso de tener un patrón de reversión alcista. Espero que este video te haya servido, lo compartas, le des like y es muy importante que me dejes tu comentario para así yo saber si este tipo de videos, este tipo de información que te brindo está haciéndote de gran ayuda. Por favor, compartíselo a tus amigos, conocidos, así ayudamos a muchos más traders y operadores a que tomen decisiones certeras acompañados de un análisis sólido. Muchas gracias.